título del mensaje es Su paz, presencia y gracia para su iglesia. Su paz, presencia y gracia para su iglesia. Y voy a leer 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 16 al 18. Que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Pablo dice al terminar esta carta que él tomó la pluma y con su propio puño y letra escribió estas palabras en ese pergamino, en ese libro donde envió la carta, en ese rollo. Al final le dijo al escribano que estaba ahí recibiendo su dictado, que era lo más común, que se escribían las cartas por medio de un escritor profesional. No toda la gente sabía escribir en ese entonces, gente que sabía escribir y leer eran pocos. Y los escritores estos eran muy diestros en escribir bonito, limpio, sin equivocarse, claramente. Y probablemente Pablo tenía pues no mala ortografía, mala caligrafía, ¿verdad? Y no escribía él sus propias cartas. Pero él quiso escribir con su propia mano, no solamente para que tuviera autenticidad el libro, que al final vieran efectivamente y pudieran comparar con otras cartas y ver que efectivamente era la escritura de Pablo, sino también para darle ese sentido personalizado de la carta. Me estaba acordando cuando Jenny y yo éramos novios, que yo le escribía tarjetas el día de su cumpleaños, el día de, pues no de los novios, pero el día de su cumpleaños, y otras ocasiones le escribía poemas, le escribía cartas, y yo tenía una manera de firmar mis cartas y las tarjetas que yo le escribía. Siempre las escribía con la misma pluma y siempre le ponía la misma frase. Y no les voy a decir cuál frase es, porque es una frase que solamente Kena conoce y que ella distingue. Y yo creo, ¿por qué lo hacía? Porque quería que supiera que yo se la estaba escribiendo y que era algo personal que le estaba ayudando. Y Pablo está haciendo lo mismo aquí. Con su puño y letra les escribe las palabras que él pensó que podrían ser las más significativas para ellos. ¿Qué le escribes tú? ¿Cómo terminas una carta a una iglesia que tú amas y que sabes que se encuentran en serias dificultades, que están viviendo cosas muy dolorosas, muy graves? ¿Qué les dices para mandarles un aliento, una bendición a aquellos que tú amas y que quieres darles algo, quieres dejarles algo, quieres decirles algo que haga la diferencia? ¿Cómo terminas una carta y qué les dejas a aquellos que lo necesitan todo? Que necesitan al Padre espiritual, al apóstol ahí con ellos, que los aliente, que los ayude, y no puedes ir. Y lo que ellos necesitan, Pablo no se los podía dar. No podía quitar la oposición que sentían y que vivían todos los días. No podía arreglarles el asunto, así como nosotros a veces con nuestros hijos que queremos arreglarles los problemas y no podemos. Y es parte de la vida. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo los bendice
con 3 bendiciones hermosísimas. 3 bendiciones que básicamente lo que él está haciendo es señalando a Cristo. ¿Notaron ustedes que en las 3 bendiciones que mencioné se menciona el Señor? Que el mismo Señor de paz siempre, el Dios de paz siempre les conceda paz en todas las ocasiones. El Señor esté con todos ustedes. Y en el versículo 18, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Eso es algo notorio. Pablo les está diciendo el Señor, el Señor, el Señor. ¿Qué les está dejando? Pablo les está diciendo lo que ustedes necesitan es a Cristo. Y lo que quiero dejarles es a Cristo. Y les deja con estas 3 bendiciones que vamos a ver el día de hoy. Y se las deja y de manera particular 2 veces repite a todos ustedes. Todos ustedes. O sea, Pablo quería en su bendición decir, eso es una bendición para todo momento. Siempre, dice, les conceda esto. Para todos. Y luego también les dice, en toda circunstancia, en toda situación de su vida. Está queriéndoles dar una bendición, pero que abarque a todos en todo momento y todo tiempo. Así queremos nosotros bendecir a la iglesia. Así quisiéramos que todos nos bendijéramos unos a otros, trayendo a Cristo a sus vidas. Todos en la iglesia necesitaban esa paz. Todos necesitaban esa presencia. Todos necesitaban esa gracia que les está bendiciendo con ella. Los que estaban sufriendo persecución, los que habían perdido sus casas, los que lo habían sido abandonados por sus familias, los que él menciona como los débiles en la fe, que estaban batallando, ¿verdad? Que estaban siendo débiles físicamente, tal vez, espiritualmente o hasta emocionalmente, que no estaban pudiendo con todo lo que estaban teniendo que sobrellevar. O los desalentados, los que se estaban desanimando. Y hasta los desordenados, que terminamos nosotros hablando de esos indisciplinados, esos desordenados que había en la iglesia, ¿verdad? Los líderes, que en la primera carta les dice, háganle caso a sus líderes, que estaban teniendo que sobrellevar todo esto. Y dense cuenta, eran líderes que tenían apenas como 1 año de ser creyentes. Y ya les habían dejado la responsabilidad de tener que enfrentar los problemones que estaban viviendo, ¿verdad? Con una iglesia también joven, inmadura, sin mucho conocimiento, que habían estado con el apóstol nomás 3 semanas y luego llegó Timoteo y estuvo otras semanas con ellos y luego Pablo con sus cartas. Y así estaban teniendo que enfrentar todo. Entonces ellos necesitaban esto. Sus problemas eran muy reales, eran problemas graves, problemas físicos. Imagínense estar sufriendo recién convertidos, encarcelamientos y golpes y abusos, problemas emocionales, de dudas que les asaltaban, problemas espirituales debido a las mentiras y a los falsos hermanos o gente que sacaba teorías y les decía, no, el Señor ya vino, ¿verdad? O el Señor ya está aquí, o ya es el fin del mundo, etcétera, y confundían a todos. Ellos necesitaban entonces principalmente a su Salvador. Pablo los está encomendando a Cristo y a su gracia. Pablo les está diciendo, miren, yo no puedo estar ahí, pero ahí está su Señor. Nosotros necesitamos lo mismo, hermanos. No menospreciemos versículos como estos, ¿verdad? Que a veces los leemos así como si nada.
Estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo. Pablo diciendo, Señor, ¿qué más les digo? El Espíritu Santo le dijo, escríbeles esta bendición. Nosotros necesitamos esto porque nosotros también enfrentamos muchas cosas en nuestra vida. Tal vez no estemos bajo persecución, pero tú tienes tus propios problemas. Tú tienes tus propias necesidades. Hay situaciones reales, a veces graves, que están afectando tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, en tu economía, etcétera. O sea, todos nosotros, ¿verdad? Y a veces lo que queremos es encontrar como soluciones. No, pues lo que voy a hacer es esto, voy a ir con el pastor para que me dé un consejo, o voy a hacer esto otro, voy a leer este libro, o le voy a echar más ganas, queremos resolver nuestras necesidades sin ir a la fuente. Estamos bajo tentación, a veces sufriendo, batallando con las dificultades de la vida que nunca cesan. Sales de una y entras en otra. Tribulaciones, pruebas que vienen a probar nuestra fe, eventos inesperados que nos sorprenden, que nos angustian. A veces nos sentimos tristes, deprimidos, cansados, angustiados. Y lo que queremos es una solución rápida. Queremos salir de todo eso, pero el apóstol lo que está haciendo aquí al final nos está mostrando qué es lo que verdaderamente necesitamos. Pablo quería que ellos perseveraran, de eso se trata la carta, síganle ustedes hasta ese día, el día de la gloria. Perseveren, no retrocedan. Y yo los voy a bendecir para que lo puedan hacer con estas 3 bendiciones. Vamos a ver la primera. Primera bendición. Que el mismo Señor, Cristo operando Él como Señor de tu vida, de manera personal, está poniendo a Cristo, que Cristo ahí contigo, dice, el mismo Señor de paz, siempre les conceda paz en todas las circunstancias. Ese mismo Señor, ¿por qué lo está refiriéndoselo así Pablo? Porque la Biblia dice, en la Escritura nos dice que Cristo es el príncipe de paz. El príncipe de paz, nuestro príncipe de paz, que ha venido a inaugurar un reino de paz eterno, dice Isaías 9, 6 y 7. Un reino de paz que no tiene fin en su crecimiento y en su aumento. Por toda la eternidad la paz de Cristo va a seguirse expandiendo. Y está diciendo esto a la iglesia, porque la iglesia en ese entonces y la iglesia en este entonces, nosotros vivimos en medio de un mundo que se caracteriza por el conflicto, por la constante discordia. Pareciera que la característica de la modernidad es el aumento del conflicto. Yo lo veo con mis vecinos, pobrecitos. Si está alguno de mis vecinos aquí o me está oyendo, no me va a dejar mentir, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Alguien deja salir a su perrito, el perrito va y busca el jardín más bonito, ¿verdad? Y ahí hace sus necesidades. ¿Cómo responde el vecino? Con juicio, con crítica, con reclamos, con conflictos. Se echan, se pelean unos con otros, con agresión. Si tú te le metes a alguien en la calle, pues más vale que traigas la ventana arriba, ¿verdad? Porque te van a recibir con insultos, con agresión, o hasta párate porque quiero enseñarte de lo que soy capaz contigo, ¿verdad? Así vive el mundo.
así vive en continuo conflicto y pelea y no en paz. Y eso mismo los lleva a vivir atemorizados, angustiados, temerosos de los demás, ¿verdad? Teniendo reserva con las relaciones y temiendo la agresión de los otros para con ellos. Pero Pablo les recuerda que Jesucristo es el príncipe de paz. Él es Yahvé Shalom, el Dios de nuestra paz. Él es, así ha decidido Él poner su nombre. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14, la paz les dejo, les dijo esto: mi paz les doy. Quiere decir que Él produce una paz, que Él está trayendo algo que nosotros necesitamos y que el mundo necesita y que sale de Él, viene de Él. Es el príncipe de esa paz, el Dios de esa paz. Él es nuestra paz. La manera principal que Él trae paz al mundo es por medio de nuestra reconciliación con Él. Él viene a reconciliarnos, Él hace la paz. Me decía yo aquí en el otro día que estaba un conflicto ahí a punto de saltar entre los vecinos con una vecina que tenía poco tiempo que se había cambiado. Y le decía, tan sencillo que es traer reconciliación a un caso como estos. Y lo primero que responden los vecinos es en agresión. Fíjense cómo trajo la paz Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19 dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo trajo paz al mundo el Señor? Por medio de reconciliar al mundo consigo mismo. O sea, no se esperó a que nosotros buscáramos reconciliación. Él llevó a cabo la reconciliación y la hizo por medio de la cruz de Cristo. No hay paz, no se puede obtener paz sino por medio de la reconciliación con Dios, y esto solamente por la muerte de Cristo en la cruz. Si tú no tienes paz con Dios, que ninguno de nosotros la tenía antes de conocer a Cristo, déjame decirte que lo que tú necesitas, la primera cosa que tú necesitas es venir a Cristo y decirle: Señor, yo quiero paz contigo. Porque Él ya la hizo, Él ya la logró. Del lado, de parte de Dios, ya está la disposición, ya está la gracia, ya está el corazón de Dios diciendo: yo estoy listo. Solo falta que tú vengas y le digas: Señor, paz. Y que la pidas y la busques. Porque ese es el mensaje del Evangelio. Dios vino en Cristo a reconciliar al mundo. Y lo hizo pagando el precio para que ya no hubiera obstáculo a que tú tuvieras esa paz con Dios. Entonces no solamente Él ha logrado la paz con Dios, sino que luego también nos ha pedido que nosotros ahora vivamos en esa paz. ¿Qué es la paz, hermanos? La paz no es un estado emocional, no es el sentirte tranquilo. Como mucha gente me dice: no, pues yo estoy en paz. Están en pecado, están haciendo algo que no deben hacer, pero dicen: pero siento paz. Esa no es la paz, ¿ok? Eso es tu propio engaño, ¿verdad? Haciéndote sentir, ¿verdad? Que como ya tomaste una decisión de dejarte llevar en ese camino, entonces ya no tienes el problema. Ya no tienes el problema de la indecisión, pero ahora vas a tener un problema de una conciencia. Y vas a tener un problema de que el Espíritu Santo te va a estar diciendo: hey, la estás regando. La paz no es ese estado emocional de tranquilidad o ese sentimiento de paz.
La paz es una realidad. Y es una realidad, y lo voy a poner así, una realidad personal, o si lo quieres decir, social. O sea, es una realidad entre personas, ¿verdad? Que consiste en vivir sin discordia, vivir en armonía, que no estés en conflicto con esa persona. La paz con Dios significa que tú tienes paz con Dios al punto que ahora tú puedes habitar con Dios, y en esa habitación con Dios, en estar tú en compañía con Dios, estás bien con Él y Él contigo. Y sabes una cosa, se siente bien bonito. No es el sentimiento, es el hecho de que no hay nada entre tú y Él. Y por eso es que Él, como príncipe de paz, te dice: y si no tienes nada conmigo, si no hay nada entre tú y yo podemos estar en armonía, ¿qué te impide que ahora tú vivas en esa armonía con tu prójimo? Y que los ames como yo te he amado a ti. Y que ames hasta tus enemigos. Y que bendigas a los que te hacen mal. Pablo les está diciendo que Cristo les conceda paz en todo, siempre. O sea, el deseo del apóstol es que vivan en paz, que no vivan en conflictos. Que les está diciendo, primero, el primer contexto, ¿verdad? Que le está diciendo: yo le pido al Señor que ese problemón que tienen ustedes de persecución de su propia sociedad donde viven, donde los están atacando, los están agrediendo, que Dios les conceda paz en eso. Que les conceda el ser liberados de esa opresión, pero que sea principalmente que les conceda paz en eso, que ustedes puedan vivir en armonía con sus enemigos. ¡Qué tremendo! O sea, Él no puede resolver, no puede quitar la persecución. Pero sí les puede pedir que el príncipe de paz les conceda paz a todos, en todo momento y en toda circunstancia, incluyendo las dificultades que estaban viviendo. ¿Tú crees que sea posible eso? ¿Tú crees que puedas estar en paz viviendo en un mundo en conflicto? La respuesta es claro. ¿Por qué? Porque si tienes a Cristo, tienes al príncipe de paz viviendo dentro de ti. El que vino a operar la mayor paz posible, a eliminar la más grande enemistad que había entre los pecadores y entre el Dios Santo. Por eso es que Cristo les dice esto en Mateo. Ustedes lo deben de recordar, Mateo capítulo 5, versículo 23. Les dice a sus discípulos: por tanto, dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este es Dios el que está hablando. Y le está diciendo: si tú quieres venir a traerme una ofrenda de adoración, pero te acuerdas que ofendiste a tu hermano, que hiciste algo, que agrediste al que sea, deja él ahí. Ve y primero reconcíliate con él y luego ya vienes. Fíjate el deseo y la prioridad que le está dando el Señor a que vivamos en paz. Y la Escritura nos dice, ¿verdad? En Romanos capítulo 12, que si es posible, en cuanto de nosotros dependa, estemos en paz con todos los hombres. O sea, el Señor quiere que vivamos y convivamos en ese estado de reconciliación con todo mundo. Miren, la paz,
al hablar de ausencia de conflicto, tú puedes pensar, como algunos, que dicen, oye, ¿tú cómo estás con tu familia? No, muy bien. ¿Y tus hermanos? No, muy bien. Nomás una hermana que es medio conflictiva, ¿verdad? Pero como vive allá bien lejos, dice, nunca la veo, estamos bien. Ese no es paz. La paz es que tú puedas vivir en armonía, que tú puedas habitar con esa persona y estar con esa persona y estar bien. Y tú dices, pero es que a veces no es posible. Por eso dice, en lo que de ustedes dependa, si es posible, procuren eso. Es la manera que nos está diciendo el Señor cómo vamos a tener ese bienestar. Él está hablando de la bendición, del bienestar, de vivir en armonía, armonía con Dios y armonía con nuestro prójimo. Hermanos, no necesitas calmantes, no necesitas antidepresivos. Yo sé que algunas personas van con el médico y les dan esas cosas y probablemente médicamente necesiten algunos de ustedes. Pero si ustedes voltean al otro lado del río, el país consumidor, el número 1 de consumidor de, no sé cómo se llaman, pues drogas, ¿verdad? Calmantes, antidepresivos, medicamentos para dormir, etcétera, etcétera. Está allá de aquel lado. Ellos son los número 1 de todo el mundo per cápita, los que consumen toneladas, ¿verdad? El porcentaje es algo así como, no sé, más del 20%, casi 30% de la población los consume. ¿Cómo puede ser que vivan tan infelices? Que no puedan ir a dormir en paz, que no puedan estar en paz, porque tienen ansiedad y angustia y conflictos y problemas y sentimientos. Aquí Pablo les está escribiendo a una iglesia que está siendo perseguida y le está diciendo que sea el príncipe de paz, que les conceda esa paz. Y miren, les voy a leer un texto. Les voy a leer este texto en Apocalipsis capítulo 21. Al final de todos los tiempos, cuando Cristo venga y que venga a traer la consumación de su reino y que entre la plenitud de su reino y que venga la plenitud de su paz, fíjense lo que estaba oyendo el apóstol Juan en el capítulo 21 de Apocalipsis. Dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios, o sea, la tienda de Dios, está entre los hombres. Y noten esta frase, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Qué es la gloria? ¿Qué es la gloria, hermanos? Esa es la gloria. Cuando nosotros estemos habitando con Cristo cara a cara y Él habitando en medio de nosotros, y Él mismo estando con nosotros, con todos nosotros, y todos nosotros juntos, y en esa presencia habrá una armonía, habrá un amor y un cariño y un afecto y un aprecio y una admiración y un respeto y un acceso y una aceptación y todo esa, la máxima expresión de poder estar dos personas juntos y tener una perfecta armonía. Todos juntos con Cristo, donde no haya más dolor, más muerte, más duelo, más nada. Esa es la gloria. Y Pablo les está diciendo, yo le pido a ese príncipe que tiene ese propósito, que está logrando eso, que al final lo vamos a disfrutar todos. Yo quiero que Él se las conceda siempre,
a todos ustedes en toda situación en la que se encuentren ahora. Vean ustedes qué bendición. Y vean ustedes que eso es lo que el Señor quiere para ti y para mí el día de hoy. Así que, ¿cómo está tu paz? ¿Es esta la bendición que necesitas? ¿Que anhelas? Pues aquí Pablo te está diciendo lo que tienes que hacer es venir al príncipe de paz, el Señor de paz. Y vengas y le digas: Señor, yo quiero tu paz. Yo quiero habitar contigo y que estemos en paz. ¿Hay algo, Señor, que está perturbando nuestra paz? ¿Sabes qué perturba nuestra paz? Cuando nosotros contristamos al Espíritu y nuestro pecado. O sea, andamos en rebelión, le damos la espalda a Dios, lo dejamos. Y luego queremos: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos bien? Y el Señor está diciendo: no estamos bien. Yo di mi vida para que tú no tuvieras que vivir así. Por eso no estamos bien. ¿Estás destruyendo tu vida? ¿Cómo voy a estar yo en paz con eso? Y entonces ese frío que tú sientes a veces, ¿verdad? Cuando dicen gente así, me dice a veces: ¿cómo andas? Ando un poco frío. Aguas. Porque no es que tú andes frío, es que estás sintiendo el frío de esa ausencia de esa paz. Cuando estás cerquita del Señor te sientes calentito y sientes bonito de estar con Él. Lo que tienes que hacer si no estás en esa paz es venir con el Señor y decirle: Señor, obviamente algo está pasando aquí, porque ni yo estoy en paz y no percibo tu presencia. Ayúdame, muéstrame mi pecado. Muéstrame dónde te estoy contristando. Y cuando te des cuenta, y te lo va a mostrar, si tú le pides al Señor que te muestre tu pecado, te lo va a mostrar el Espíritu Santo. Y entonces dile: Señor, yo vengo delante de ti, te confieso esto como pecado, Señor. Y quiero decirte que quiero paz contigo. Y quiero que me ayudes a repudiar y aborrecer este pecado. Porque quiero habitar en esa armonía contigo. O tal vez no estás en paz porque tienes conflictos con otras personas. ¿Estás en paz con los demás? Y a lo mejor una de las cosas que a veces no decimos cuando hablamos de esto es: ¿estás en paz con todos los demás? Algunos no tienen paz ni siquiera con sus esposas. Muchos hijos no tienen paz con sus padres. Y luego no saben por qué andan todos deprimidos. Algunos han caracterizado la adolescencia y la juventud, los teenagers, como los cuates más amargados que hay, o la etapa más amargada de la vida. ¿Por qué? Porque están peleando siempre. ¿Cómo no van a estar amargados? Y siempre están embroncados con todo el mundo, ¿verdad? Con los amigos y esto, es que aquí, que no me quiere, que me rechaza, que esto y esto otro, y con mis padres que me dicen que caigo, todo es conflicto. Resuelve tus conflictos y vas a ver cómo cambia tu vida. Pídele perdón a tus padres. Perdóname, mamá, por la mala actitud y la falta de respeto que tengo para contigo. O tal vez los padres tengan que pedirle perdón. Perdóname, hijo, por la manera que te hablo, por la manera que te digo las cosas. Entre la pareja, con los hermanos de la iglesia, ¿no? Ya no voy al grupo de casa, ¿por qué no vas? Pues es que esta persona dijo una cosa y me cayó mal y ya no quiero ir. No te sorprendas que pierdes tu paz con el Señor. Porque estás guardando una amargura que te está envenenando y te está trayendo esa angustia. Cuando que el Señor te hizo y te redimió para que vivas en la paz de Cristo con todos. Hermanos, esta es una gran bendición que tenemos que aplicar en nuestras vidas con intencionalidad. Tú tienes que ir con el hermano. Tú tienes que ir con tu esposa o tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus vecinos, con tu familia.
con tu patrón, con tus compañeros de trabajo. Tú tienes que ir y tienes que decirle, ¿sabes qué? Perdóname si te he ofendido. ¿Cómo que si te he ofendido? Perdóname porque te he ofendido de esta forma y esto no está bien y quiero perdonar y quiero que tú y yo seamos amigos. Y vas a ver qué hermosa manera de vivir. Al grado que le puedas decir eso mismo a tus enemigos, como dice Cristo. Si quieres ser hijo del rey, hazlo con tus enemigos. Segunda bendición. Muy sencilla. El Señor sea con todos ustedes. Aquí Pablo insiste en el todos, subraya en todos. En su Biblia, a mí me llamó la atención esto, porque está como ensanguichada la primera bendición. Entre la primera y la tercera está esta bendición de la cual dependen las otras dos. Y lo que está pidiendo Pablo para ellos, lo que está deseando, porque es una especie como que de deseo, oración, petición, bendición. Lo que él quiere es que ellos tengan la absoluta bendición de la comunión con Cristo. De estar, no nomás cuando diga que el Señor esté con ustedes, les está diciendo que el Señor esté presente en sus vidas, que ustedes experimenten la presencia de Dios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijo Jesús que le iban a poner a Jesús cuando naciera? Dice, y él se va a llamar ¿cómo? Emmanuel. ¿Qué es qué? Dios con nosotros. Hermanos, la presencia, o sea, la paz depende de una presencia en armonía. Pero no podemos decir yo tengo paz con Dios porque ya le confesé todos mis pecados, pero no estás viviendo con Cristo. No estás conscientemente, intencionalmente buscando la presencia de Dios en tu vida. Y yo estaba pensando en una oración que he hecho por 35 años, yo creo, desde que nos empezamos a reunir los domingos de la mañana para orar por el servicio. He orado, Señor, tu presencia. Si tú no estás en la reunión, ¿de qué sirve que nos reunamos? Tu presencia, Señor, entre nosotros. Y la cosa que me estaba sintiendo redarguido decir, pero ¿y les has enseñado a que busquen la presencia de Dios? ¿O nomás oras por la presencia de Dios? ¿Qué pasaría, hermanos, si todos viniéramos el domingo con esta conciencia? Señor, yo necesito tu presencia. Nosotros como hermanos, como iglesia, necesitamos tu presencia. Danos tu presencia o nos morimos, Señor. O que venga tu presencia entre nosotros o no nos vamos hasta que esté tu presencia entre nosotros. Y esto es algo, hermanos, porque el propósito de nuestro Dios es Él es un Dios personal. ¿Ok? Un Dios personal que quiere una relación personal. Él quiere tener una comunión permanente con su pueblo y el tema de la Biblia es andaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. En otras partes, en lugar de decir andaré, dice y habitaré entre ustedes, habitaré con ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. El deseo de Dios es ese, por eso vino Cristo, para estar con nosotros. El Evangelio no es más que el anuncio de lo que hizo Cristo para lograr eso, para que pudiéramos habitar con Él y pudiéramos experimentar su presencia de manera personal y permanente. No puede haber paz si no hay presencia. Mi mamá tenía una frase cuando ya la hartábamos porque éramos vagos y majaderos y peleoneros y éramos 5 hombres y una mujer que era peor que todos nosotros juntos. Y decía, ya, déjenme en paz, nos decía. Váyanse allá afuera.
Y no entren hasta que yo les abra la puerta. Y ya estábamos en el patio todos agüitadillos así porque no podíamos entrar porque decía mi mamá, déjenme en paz. Tú sabes que si tú dices, lo que yo necesito es no tener problemas con nadie, ni me voy a aislar de todos, voy a estar solo y así voy a tener paz, vas a ser la persona más infeliz y con menos paz del mundo, aislado. ¿Quieres tener paz con Dios? Tienes que estar con Dios. Si tienes que tener paz con tu prójimo, tienes que estar con tu prójimo. Presencia, hermanos. El deseo de Dios es habitar con su pueblo. El Señor está con nosotros y está con nosotros. Y no solamente eso, sino que se encarnó para ser como nosotros. Se encarnó para ser como nosotros y dice, porque Él venía, como dice Isaías 53, a tomar nuestras flaquezas y llevar nuestras enfermedades. Él vino a identificarse completamente con nosotros, como dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Que Él tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Hebreos 2:17, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, Él viene a estar con nosotros, viene para ser como nosotros, hizo semejante a nosotros, para poder estar con nosotros llevando nuestras necesidades. O sea, la presencia de Dios, hermanos, Él viene como el Paracletos, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice Juan 14, dice, yo voy a rogar al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y más adelante el versículo 23 dice, mi Padre y yo veremos y vamos a habitar, a hacer morada con ustedes. La habitación del Espíritu Santo no es más que para que Cristo esté con nosotros. Siempre, en todo momento. Dormidos está el Espíritu Santo con nosotros. Trabajando está el Espíritu Santo con nosotros. Ahí sentados donde están ustedes, está el Espíritu Santo ahí con ustedes. Esa presencia, ese es el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente mediador de la presencia de Dios en nosotros. Se nos dio el Espíritu para que habitara en nosotros y nosotros pudiéramos experimentar la realidad de que Cristo está con nosotros. Les voy a volver a leer esta cita de J.I. Packer en su libro sobre el Espíritu Santo. Dice esto, el ministerio, escúchenlo bien, el ministerio distintivo, constante y básico del Espíritu Santo bajo el nuevo pacto es el mediar la presencia de Cristo a los creyentes. Esto es, darles tal conocimiento de su presencia con ellos como Salvador, Señor y Dios. El Espíritu Santo viene a tu vida para que tú puedas estar consciente que Dios está conmigo. Y fíjense cómo lo describe más adelante. Dice, experimentar su presencia puede ser intangible, inexplicable, invisible, pero internamente innegable e irresistible, como un conocimiento de que Dios está ahí con nosotros, como nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y Él es el que nos sostiene, nos cuida, nos guía, nos ayuda, nos alienta, nos corrige. Entonces, Él quiere que estés consciente. No te puedo decir cómo, el hablar de la presencia de Dios, algunos de ustedes pueden estar pensando, bueno, pero ¿cómo se siente eso, Carlos? No te puedo decir cómo se siente. No es un sentimiento, pero eso es una conciencia, es un conocimiento, es el poder decir, Señor, aquí estás conmigo. Y la única manera de crecer en eso es que tú identifiques cuando
precisamente digas, anoche estaba, una persona se acercó conmigo, me estaba dando un testimonio de cuando la primera vez que vino a la iglesia. Dice, yo no quería venir a la iglesia. Y yo traía un conflicto enorme. Dice, pero yo vine a la iglesia y estando en la iglesia, dice, tú estabas hablando del quinto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Dice, y ahí el Señor tocó mi vida. Dice, a partir de ese momento yo supe que ahí era mi casa. Dice, yo fui transformada. Y ella acredita eso a que Dios ahí le habló. Dios tocó su vida. El Señor estaba con ella. En ese momento nadie le estaba diciendo, mira, eso que estás sintiendo es el Señor. Nadie le dijo nada. Ella sabía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le da testimonio. Soy yo, aquí te estoy hablando y voy a cambiar tu vida. ¿Cómo se siente la presencia de Dios? Se siente así como ella sintió eso. Y cuando tú lo sientes igual o estás experimentando, estás consciente, el Señor me mostró, el Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor me alentó, el Señor me fortaleció, como Pablo cuando estaba delante del César solo. Dice, todos me abandonaron, yo estaba ahí. Dice, pero Cristo estaba conmigo y Cristo me fortaleció. ¿Cómo sabía él que Cristo estaba con él? Porque estaba experimentando ese fortalecimiento y tenía la conciencia, es el Señor. Y yo te lo puedo decir después de 40 años, hermanos, y una de las cosas que yo siempre estoy buscando, Señor, muéstrame si estás conmigo, muéstrame si estás aquí. Y tengo el privilegio de visitar muchas iglesias. He predicado en muchas iglesias. He visitado muchos lugares. Y lo primero que cuando entras a un lugar es, Señor, muéstrame si tú estás aquí. Y a veces voy a las iglesias pequeñitas que alaban con un, ¿cómo se llama? USB, una memoria, en una bocina y le están picando ahí hasta que sale una canción que les gusta y la cantan. Y el predicador no es muy buen predicador, que digamos así conforme a, pues, ¿verdad?, estándares externos, pero tiene un corazón para con el Señor. Y les voy a decir una cosa, yo entro a esos lugares y estoy ahí y digo, aquí estás tú, Señor. Y su presencia me bendice grandemente y entonces yo voy y sirvo ahí lo que pueda, porque ahí digo, esta es tu iglesia. Les digo, cuando experimento la presencia de Dios, en las reuniones de oraciones, cuando les he pedido que se pongan en grupitos de 3, y está todo el auditorio, grupitos, y les digo, empiecen a orar, hermanos, y yo digo, yo no quiero orar, yo quiero oírlos orar. Y estoy orando por ustedes que están orando en esos grupitos así, y estoy oyendo todos las voces, ¿verdad? Quizá que están orando cada quien ahí, todos no se distingue y saben una cosa que experimento, la presencia de Dios. Y me alegro, siento la alegría del Señor por su pueblo que le está hablando y le está pidiendo cosas. Y por eso a veces digo, no, Señor, yo quiero orar, yo quiero sentir lo que tú sientes cuando tu pueblo está orando. Y lo siento. Y no te puedo describir cómo es intangible, pero súper real. Y la presencia de Dios, hermanos, está aquí ahorita. Es más real que yo estarlos viendo a ustedes. Es mayor realidad Dios entre nosotros que nosotros mismos, porque ahorita podemos estar y mañana ya no estamos. O a lo mejor me los estoy imaginando, a lo mejor alguno de ustedes es un ángel disfrazado y ni siquiera eres tú. Es real y yo lo que quiero es alentarlos, hermanos, con esta oración, esta bendición que les hace Pablo, de decirles, ustedes busquen la presencia de Dios, que el Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Eso significa que su presencia esté con todos y que ustedes la estén experimentando de tal forma que eso es lo que los está sosteniendo. Que puedes estar viviendo lo que estés viviendo, pero si el Señor está contigo,
tú estás bien. Tú estás bien. ¿Y a poco no hace la diferencia cuando no estás enfrentando una situación bien grave y no estás solo enfrentándola? Que alguien está a tu lado. Nunca, si tú tienes a Cristo, nunca estás solo. Y lo único que tienes que hacer es buscar esa presencia de Dios, esa conciencia, porque no es que busques que esté la presencia, sino que estés consciente de esa presencia. Y que tú puedas decir, el Señor está conmigo. Y si nunca lo has experimentado, hermano, entonces déjame decirte, no sé cómo sea tu cristianismo, pero tu cristianismo se trata de una relación personal con Cristo, que tú lo conoces, que Él te conoce a ti y que tú vives con Él. Y si tu cristianismo es una cuestión intelectual y no hay una realidad en tu relación con Él, yo tengo que pensar, a lo mejor alguien te engañó. Y hay algunos jóvenes que les hemos hecho creer que cristianismo es venir a la iglesia, que lean la Biblia, que no digan malas palabras, que se junten con gente bonita y cosas así. Ese no es el cristianismo. El cristianismo es tener a Cristo y experimentar a Cristo todos los días de tu vida. Y caminar con Él en una comunión permanente, decir, yo vivo con mi Señor y mi Señor vive conmigo. Ese es el cristianismo. Y si tú estás pensando que el cristianismo es una religión, perdóname, pero no lo ves. Busca a Cristo y busca estar convencido, Señor Jesús, si tú eres real, yo quiero saberlo. ¿Cuántas personas no han sido convertidas con esa oración? Porque Él quiere mostrarse a las personas y quiere que estén conscientes. Bueno, ya se me fue el tiempo por estar hablando de esas cosas, pero ya se dieron cuenta por qué quería yo predicar 3 mensajes, ¿verdad? Tercera bendición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Otra vez todos y otra vez el Señor. Y miren, es muy sencilla la bendición. Presencia significa que tú estás en paz con el Señor y estás experimentando armonía. Estás en paz con otras personas que están a tu alrededor. Hay paz porque estás en esa presencia en armonía. La clave es la presencia del Señor en tu vida. Y aquí le está diciendo, la gracia de nuestro Señor sea con todos. O sea que no solamente su presencia, sino su gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Jesús es su favor inmerecido sobre tu vida. Es que cuando Cristo piensa en ti, piensa en bendecirte. Cuando tú le hablas al Señor, te ve con ojos buenos. Cuando tú te acercas a Dios, te sonríe. Y dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo bendecir el día de hoy? Esa es la gracia de Dios. Y Juan nos dice, en Juan capítulo 1, dice, pues en su plenitud, o sea, en la plenitud de Dios, todos hemos recibido, ¿qué hemos recibido? Gracia sobre gracia. Gracia, como esos pasteles de chocolate que venden en Costco, que le ponen un pan de chocolate y luego le ponen chocolate y luego le ponen otro pan de chocolate y luego le ponen más chocolate y luego arriba otro pan de chocolate. Creo que son 5 capas de chocolate y luego arriba, para colmarlo, lo bañan de chocolate. Hemos recibido gracia sobre gracia. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesús. La gracia de Dios es una realidad. Es la disposición de Dios de darnos lo que no merecemos. Es una disposición permanente de bendecir a los suyos, de mostrarles favor en todo, aun a pesar de sus fallas, de sus flaquezas, de sus errores. ¿Cuál es la medida de la gracia de Dios? Dice Romanos 5:17, ¿verdad? Que donde abundó el pecado, no dice 5:17, pero donde la Biblia dice que donde abundó el pecado, súper sobreabundó la gracia. Súper sobreabundó la gracia. Romanos 5:20, perdón.
Y lo que está diciendo es que nuestro pecado no sobrepasa nunca la gracia de Dios. ¿Cuál es la medida de la gracia? Te voy a decir cuál es la medida de la gracia. Que todos mereciendo el rechazo eterno, el juicio eterno de Dios, la condenación eterna de Dios, siendo sus enemigos, rechazando su reino sobre nuestra vida, Él decidió regalarnos una salvación gratuita, costosísima, porque fue comprada con el sacrificio de Jesucristo, quien se sacrificó a sí mismo para regalarte la gloria. Dejó su gloria para perdonarte, lavarte, unirte a Él por medio de su Espíritu Santo, hacerte suyo, transformarte en algo nuevo para que puedas heredar una eternidad increíblemente, inimaginablemente gloriosa. Lo hizo sin que a ti te costara nada y sin que lo merecieras de ninguna forma. Por eso es que puedo afirmar que la gracia es siempre para todos y en toda situación. Porque veo la medida de su gracia. Entonces Pablo lo que quiere es que todos en su iglesia vivan en esa gracia, que la gracia dice sea con todos, que esté ahí acompañándote. La manera como lo pone el capítulo 5 de Romanos es que el creyente reine en vida, o sea, viva en victoria. Por medio, dice, de uno Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del regalo de la justicia. La abundancia de la gracia es para todos y para cada uno en su propia necesidad. Hermanos, la gracia de Dios es la expresión del favor de Dios en todas nuestras necesidades. Es cuando Dios dice, ok, yo estoy contigo, tenemos paz. ¿Cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Señor, estoy en angustia, estoy afligido, necesito fortaleza, necesito que me sostengas, necesito que sanes mi alma, necesito que sanes mi cuerpo, necesito tu aliento, necesito corrección, Señor, no sé dónde la estoy regando. Necesito perseverar, Señor, y siento que no puedo ya. Cuando Pablo le dijo a la iglesia que el Señor los iba a ayudar estando en aflicción, les dijo, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, dice, el Dios de toda gracia, que los llamó de su gloria eterna en Cristo, a su gloria eterna en Cristo, dice, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Es la gracia de Dios, es el Dios de toda gracia que está ahí para ayudarte, para fortalecerte, para darte lo que necesitas. Por eso Hebreos dice, capítulo 4, que nos acerquemos, versículo 16, con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Por eso Pablo les dijo que la gracia sea con ustedes. Porque la ayuda que yo no se los pueda dar, el Dios de toda gracia sí se las puede dar. Lo que tú necesitas está en el trono de la gracia. Si entonces el príncipe de paz está sentado en el trono de la gracia y habita en tu propio corazón por medio del Espíritu Santo, ¿qué estás esperando? ¿Qué necesitas? ¿Quién está siendo tentado a retroceder? ¿Quién está siendo tentado a abandonar? ¿Quién está siendo tentado a tirar la toalla? ¿Qué necesitan? Necesitan al príncipe de paz, que les conceda paz en esa armonía, que su presencia esté
vívida en su experiencia, en su conocimiento, que ellos te digan, el Señor está conmigo y lo sé que está conmigo, estoy consciente que está conmigo y su gracia está disponible en mi vida y esta es la que me está sosteniendo y me está fortaleciendo y me está estableciendo como su hijo. Dependo de la gracia de Dios, no dependo de mis fuerzas, no dependo de mis esfuerzos, no dependo de los demás, dependo de mi Señor y de su gracia. Dame de tu gracia, Señor, debe ser nuestra oración. Ayúdame, Señor, porque tú eres el Dios de toda la gracia y tú viniste a revelarnos y gracia sobre gracia y no te la puedes acabar, no la puedes consumir, no se baja el nivel, ¿verdad? Y yo soy uno que he necesitado muchísima gracia de Dios. Y todavía la gracia del Señor es súper sobreabundante, hiper sobreabundante sobre mi vida. Mi pecado nunca agota la gracia de Dios. Mi necesidad, y junto con todas las de ustedes y del mundo entero, no agotan la gracia de Dios. Hermanos, que esta bendición siempre esté en sus vidas. Y una de las cosas con la que quiero terminar y quiero pedirles que se pongan de pie. Es que un pensamiento que me brincó cuando estaba preparando este mensaje. Señor, bueno, yo entiendo que Cristo es el príncipe de paz y es el que vino a traernos su gracia y es el que vino a habitar entre nosotros por medio de su Espíritu. Y luego en el Antiguo Testamento, ¿es el mismo? ¿Eres tú mismo, Señor? Porque ellas como que pareciera, ¿verdad? Que a veces pensamos como que es otro Dios en el Antiguo Testamento. Y me recordó el Señor esta cita en Números, capítulo 6, cuando el Señor habló a Moisés y le dijo, así quiero que bendigan a mi pueblo. Y probablemente Pablo estaba pensando en eso mismo cuando bendijo a su iglesia. Y hermanos, es la manera que yo quiero terminar bendiciéndolos a todos ustedes. Porque en esta oración, en esta bendición, que desde la antigüedad, cuando el Señor se reveló ya a su pueblo y les dijo cómo era Él, así les dijo que así los quería bendecir. Y dice así, Número 6:22. Entonces el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los israelitas, a los hijos de Israel. Les dirán, versículo 24, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Quieres hablar de presencia? Que el Señor te permita ver el resplandor de la gloria de Dios en el rostro de Cristo todos los días de tu vida. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ahí está la gracia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz, te dé shalom, te dé el bienestar perfecto, la habitación en su presencia, viendo su gloria, lleno de su misericordia y de su favor para contigo, guardándote, protegiéndote y bendiciéndote. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Hermanos, yo los bendigo de la misma manera el día de hoy. Y te animo a que vengas a Cristo tú ahora. Cierra tus ojos. Mira, aquí está la presencia de Dios ahorita. Cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, yo quiero estar consciente de que tú estás aquí y de que tú estás aquí conmigo. Y una de las cosas que
que ojalá y podamos hacer a partir del día de hoy, antes de la alabanza, recordar la promesa: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo en medio de ellos. Señor, aquí estamos reunidos en tu nombre. Aquí queremos estar conscientes de tu presencia y que tu presencia sea real en nuestras vidas, y aquellos que necesiten estar conscientes fuertemente que no los has dejado, no los has abandonado, Señor. Muéstrate a ellos y resplandezca tu rostro sobre ellos en este momento. Que experimenten tu gracia, tu presencia y ese sentimiento de bienestar, de tu compañía, en armonía, Señor, de una paz, que sepan que tú los amas y los perdonas, y que ellos pueden venir, Señor, confiadamente delante de ti, a confesar sus pecados, y tú has prometido que los vas a perdonar. ¿Por qué? Por tu gracia. Bendice tu iglesia. Y aquellos, Señor, que están aquí, que están oyendo todas estas cosas tal vez por primera vez, o que nunca los habían entendido de esta forma, Señor, muéstrales que tú eres real, que tú los estás llamando, que tú los quieres recibir y abrazar, aceptar, adoptar como tus propios hijos, que tú quieres transformarlos, perdonarlos, lavarlos, hacerlos nacer de nuevo como tus hijos, Señor, para que vivan una realidad de estar contigo para siempre. Señor, tú eres todo para nosotros, todo lo que necesitamos. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu paz y gracias por tu gracia.